Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que no te la cuenten. Aquí el Padre Javier, una vez más, con nuestra catequesis para bárbaros. Bien, vamos a comenzar, como hemos hecho siempre, con una pequeña oración, invocando esta vez al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, para que nos ilumine, para que nos ayude a entender, primero que nada, a poder expresar lo que uno tiene que explicar y a su vez para poder entenderlo y guardarlo en la memoria. Y para que nos sirva también de hacer de nosotros apóstoles fervientes del Espíritu. Comenzamos entonces con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido nuestros corazones con las luces del Espíritu Santo, dadnos de gustar todo lo recto y bueno, y gozar siempre de tus celestiales consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien, aquí estamos, mis queridos amigos, alumnos de esta catequesis. Una vez más, el jueves anterior hemos visto en la clase pasada el tema del pecado, ¿no? Esa falta voluntaria contra la ley de Dios, que a su vez viene de esa falla de origen que traemos a partir de nuestro pecado original. Acordémonos que es el pecado original, aquel pecado que no hemos nosotros cometido, sino que hemos recibido por generación, ¿no? Como de fábrica, decimos. Y es por eso que es necesario para todos nosotros intentar, a partir de nuestra vida virtuosa, a su vez a partir de los sacramentos, de poder intentar ir trabajando esa vida espiritual a partir del único sacramento necesario para la salvación. Recordemos que está en las Sagradas Escrituras: quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. De ahí que sea lo más importante, el primero de los sacramentos, y la necesidad de que a los bebés rápidamente se los bautice, porque es el modo en que uno le borra el pecado original por medio del sacramento dejado por nuestro Señor. A su vez lo hace heredero del cielo, y por lo tanto, si es heredero del cielo, algún día puede llegar allí si nos portamos bien, como siempre decimos. Bien, toca ahora ver puntualmente el tema de la encarnación. O sea, Dios no nos dejó solos después del pecado original. No dejó al hombre librado a esa calamidad gigantesca que es la vida sin Dios, porque al final de cuentas, recordemos que el pecado mm, nos hace infelices, nos aleja de nuestro fin. San Ignacio de Loyola tiene un hermoso libro titulado Los ejercicios espirituales, una obra maravillosa, recomendada muchísimas veces por la Santa Madre Iglesia, donde se plantea que el hombre, al principio, ha sido creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor, y mediante todo esto, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, mediante todo esto salvar el alma. Porque la finalidad del hombre está en el cielo. Por eso quien se aparta del cielo pierde todo. Pierde todo. Quien busca la felicidad acá en la tierra y cree que está acá, como los ateos, por ejemplo, se va a aferrar a esta tierra con uñas y con dientes. No, pero nuestra vida verdadera es la vida de arriba. Y hubiese sido muy cruel Dios, nuestro Señor, si no nos hubiese dejado un modo de llegar a Él después de esa desobediencia inicial, ese pecado original. Por eso Dios se ideó un plan. Bueno, ¿cómo hago yo para redimir al género humano? Y podría haberlo hecho de infinitos modos posibles, con un abrir y cerrar de ojos, con un chasquido de manos. Dios es Dios, no está limitado a nada ni a nadie. Por lo tanto, podría habernos salvado de infinitos modos, ¿no? Basta un solo pensamiento de su parte para que entonces el hombre hubiese sido salvado. Pero tomó un modo muy, muy, muy especial de salvarnos, que es por medio de la encarnación. Por eso ahora vamos a comenzar a ver en concreto la encarnación. Esa es la clase del día de hoy. La encarnación del Verbo, la encarnación de Dios, ¿no?
Vamos a ver si es posible aquí mm, compartir con ustedes. Muy bien, una pequeña diapositiva, no tenemos acá. ¿Mm? La encarnación. Decimos en el credo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido o que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María la Virgen. Es decir, que Dios no abandonó a la humanidad después del pecado de Adán. No la abandonó, sino que prometió enviarnos un redentor o un salvador. Redentor significa eso, el que redime, el que salva, ¿no? Para perdonar al hombre el pecado y reabrir nuevamente las puertas del cielo. Recordemos que en el Génesis, habíamos leído en el Génesis al principio, ¿no? Que Dios se paseaba con el hombre por el paraíso terrenal. Prácticamente que el hombre vivía en el cielo porque vivía con Dios, ¿no? Vivía con Dios. Tenía muchísimos dones que perdió, ¿no? A partir del pecado original, esos se nos han ido. Y por lo tanto, es necesario que Dios mandase un modo de salvarnos. Y lo hizo por medio de un Salvador. ¿Quién es el único Salvador de los hombres? El único Salvador de los hombres es Jesucristo, nuestro Señor, ¿no? Aquí tenemos entonces la siguiente diapositiva. El único Salvador es Jesús. Dios salva, Yeshua. Dios nos salva. Y de las tres personas de la Santísima Trinidad que hemos visto, recordemos que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, un solo Dios verdadero y tres personas distintas. De las tres personas distintas, divinas, el Padre no se hizo hombre. El Espíritu Santo no se hizo hombre. Fue el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la que se encarnó, la que asumió para sí, esta persona asume, la segunda persona de la Santísima Trinidad, asume una naturaleza humana. Y ese es Jesucristo. ¿Dónde está todo esto? Vamos a verlo en el Nuevo Testamento, ya en la Biblia, último de los cuatro evangelios, capítulo primero del último de los cuatro evangelios, el Evangelio de San Juan, del discípulo amado. Texto de la Sagrada Escritura dice así, capítulo primero de San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. ¿A qué se refiere con esto de el Verbo? ¿No? El Verbo, en griego se dice el Logos de Dios, en latín se dice Verbum. Claro, en español nos ha quedado la palabra verbo como una cierta acción, ¿no? Pero también verbo es la misma palabra, la misma palabra. Si uno se va a un diccionario de griego, por ejemplo, que es la lengua original en la que fueron escritos los evangelios, y busca la palabra logos, ¿no? En griego se dice así, en argé, en hologos. Argé significa el principio, en argé, en el principio, en significa era, en griego, verbo imperfecto, hologos, en el principio era la palabra. Pero si uno se va, reitero, a un diccionario de griego, la palabra logos tiene como 2 páginas enteras de significados. Puede ser pensamiento, puede ser palabra, también ser acción, ¿no? Logos tiene muchísimas acepciones. Se lo entiende como verbo en la lengua latina, verbum, in principio erat verbum, se dice en el Evangelio de San Juan, el principio del verbo. ¿A qué se refiere? A esto, al pensamiento de Dios, al concepto que Dios engendra, ¿no? La segunda persona de la Santísima Trinidad. En el principio era el verbo y el verbo estaba junto a Dios, el verbo era Dios. Él era en el principio, está hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él estaba junto a Dios. Por él, por el verbo, fue todo hecho y sin él nada se hizo de lo que ha sido hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz luce en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Se está refiriendo acá justamente a que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se hace hombre, pero aquí en la tierra los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. Bien, y esto nos encontramos entonces en el mismo Evangelio de San Juan. Dios hecho hombre es Jesucristo, el único Salvador. No, por eso no hay un Salvador distinto de Dios nuestro Señor. No hay
salvación fuera de Cristo. ¿Mm? El único redentor es Jesús. Ni Buda, ni Mahoma, ni la Pachamama, ni cualquier otro ídolo, que es más bien idolatría, puede salvar, porque son simplemente, en todo caso, en el mejor de los casos, son seres humanos, ¿no? Son personas humanas. El tema está en que Jesús no es una persona humana, es una persona divina que asume para sí una naturaleza humana. En Jesucristo hay una persona y dos naturalezas. Así como en la Santísima Trinidad decíamos que hay un solo Dios y tres personas distintas, la segunda persona de la Santísima Trinidad asume una naturaleza humana y ese es Jesús. Una persona divina y dos naturalezas. En pantalla estamos viendo los símbolos, algunos símbolos que que se atribuyen desde el punto de vista artístico, desde la catequesis, obviamente, a Dios nuestro Señor. Por ejemplo, ese famoso signo de la X, ¿no? Y como decimos en español, una P, en realidad, en lengua griega, la X, ¿no? Es la letra de Christos, ¿no? Y la P mayúscula, la Rho, se dice en griego, es la R. Se ponen las dos primeras letras del alfabeto griego, la primera y la segunda, para abreviar simplemente. Acuérdense que antiguamente no era tan fácil ni conseguir un libro, porque no había libros todavía, había papiros, ¿no? O los libros se copiaban a mano, o cuando uno tenía que esculpir en piedra, bueno, había que hacer todo en surco con el cincel y con el martillo. Entonces, muchas veces vamos a ver como abreviado en la antigüedad las letras, ¿no? Entonces, Christos significa Cristo, ¿no? Christos, es decir, Cristo en griego. ¿Y cuál es la principal enseñanza que nos deja la Iglesia Católica respecto de nuestro Señor Jesucristo? La principal enseñanza, sin lugar a dudas, es que Jesucristo es Dios hecho hombre. Jesús es Dios hecho hombre. ¿Mm? ¿Y por qué decimos que Cristo es Dios? Cristo es Dios porque tiene, como decíamos antes, la misma naturaleza que su Padre. ¿Mm? Una sola persona, divina, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, con su propia naturaleza divina, que asume a su vez una naturaleza humana. Por eso Jesucristo, nuestro Señor, es, de vuelta hay que repetirlo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, que asume una naturaleza humana que eso es Jesús. Y es hombre, perdón, es hombre porque nace de un ser humano, nace de la Santísima Virgen María. Y por lo tanto, en Jesucristo hay todo lo que hay en un hombre. ¿Mm? Pelo, hueso, carne, sangre, alma humana, hay sensibilidad, hay cantidad dimensiva, tiene ojos, en fin. La Virgen Santísima es la que le otorga a nuestro Señor Jesucristo la parte humana, digamos, la parte humana, ¿no? En esa doble naturaleza, Jesucristo, naturaleza divina, naturaleza humana, la parte humana le viene dada de la Virgen Santísima, de la Virgen Santísima. Esa va a ser una de las razones por las cuales la Virgen María va a nacer sin pecado original, ¿no? ¿Para qué? Para preservar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo de la culpa del pecado original. Por lo tanto, Jesucristo es hombre porque nace de un hombre. Aquí tenemos la siguiente diapositiva para que ustedes vean lo que les decía recién respecto de las abreviaturas. En griego muchas veces habrán visto seguramente algún icono, ¿no? De los iconos bizantinos, hermosos iconos. Se ponen muchas veces o las primeras dos letras o la primera y la última letra de la palabra. Por ejemplo, ahí ustedes ven en pantalla la I, la iota mayúscula, y decimos en español la C, pero en realidad es una sigma mayúscula, es una S mayúscula en griego. Ponen las primeras letras, Iesus, 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 ¿no? La primera letra y la última, la I y la S. Iesus, y abajo, de vuelta. Acá en este caso no está la primera y la última, sino que está, no está la primera y la segunda, quiero decir, sino que está la primera y la última. Christos, de vuelta, la G y la sigma. Christos, Christos, ¿no? Bien, las abreviaturas. Siempre en los iconos van a ver siempre
estas abreviaturas también para la Virgen María. Van a ver la M y la P, o la RO, meter, significa madre, y la Z, que es así, con un palito, y después la U o la B corta, que es Mecerceu, Madre de Dios, ¿no? Las abreviaturas siempre en la iconografía bizantina, sobre todo. Bien, ahora uno puede preguntarse, ahora, muy bien, perfecto, padre, pero ¿Jesús dijo que él era Dios o es un invento de la iglesia? ¿Dónde sacamos esto de que Jesús era Dios, no? Dijo Cristo varias veces que era Dios, ¿no? Yo soy el que hablo contigo. Esto lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, capítulo cuarto, en el texto de, vamos a ver si lo encontramos rápidamente, donde nuestro Señor Jesucristo habla con una mujer. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo tiene un episodio muy hermoso, que es el apostolado que hace con una mujer que era samaritana. Samaria era una región que quedaba arriba de Judea y abajo de Galilea. Y estos samaritanos eran personajes un poco especiales porque habían tomado, ciertamente habían sido judíos previamente, pero se habían volcado hacia religiones falsas. Por eso que eran tenidos por los judíos como si fuesen herejes, ¿no? Un samaritano, que alguien le dijera en el tiempo de Jesús, hereje, samaritano a alguien, era como si lo dijeran hereje. Bueno, si hay un niño escuchando qué significa hereje significa alguien que no tiene la fe de la iglesia, ¿no? Que dice cosas erradas voluntariamente. Eso es un hereje. Es una palabra que hoy se usa poco porque casi que no condenan a nadie, pero bueno, así es. Bueno, se encuentra este episodio en el capítulo cuarto del Evangelio según San Juan, y entonces dice el capítulo cuarto, versículo 20, Jesús habla con esta mujer samaritana al lado junto al pozo, y la mujer le dice, nuestros padres adoraron sobre este monte, según vosotros los judíos, en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús entonces respondió, mujer, créeme a mí, porque viene la hora en que ni sobre este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y la mujer le dijo, yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, ha de venir, va a venir. Cuando Él venga, nos instruirá en todo. Y Jesús le dijo, yo lo soy, yo que te hablo. Yo soy el Mesías, el que te hablo, ¿no? También se encuentra esto en el Evangelio. San Mateo capítulo 16, ¿no? ¿Quién dicen los hombres, dice Jesús, que es el Hijo del Hombre, ¿no? ¿Quién dice que soy yo, ¿no? Y entonces, bueno, unos dicen que eres Juan Bautista, otros a uno de los profetas. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y San Pedro, tomando la palabra, el primer papa, va a decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, ¿no? Y es ahí donde Jesús, nuestro Señor, le va a decir, bueno, bienaventurado tú, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? El mismo Cristo acepta que San Pedro lo llame hijo de Dios viviente. A su vez también el buen ladrón, se van a acordar del texto del Evangelio. San Dimas, el buen ladrón, y el mal ladrón, el que se condena ni siquiera en la cruz, aprovecha para salvarse. Y el buen ladrón le dice a Jesús, acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu reino. Y Jesús le responde, no le dice, no, yo no tengo nada que ver, yo soy un simple hombre, no. No, no, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Nuestro Señor calmó las olas con 5 panes y 2 peces, dio de comer a multitudes, transformó el agua en vino, sanó a los sordos, dio la vista a los ciegos, dio el habla a los mudos, hizo que los que estaban discapacitados, digamos, fuesen nuevamente curados, restablecidos. Es decir, realizó milagros en esta tierra. Libró a los endemoniados. Y los mismos judíos decían, ¿qué hacemos con este? Que no sabemos qué hacer con la cantidad de milagros que hace. Pero sobre todo hay un milagro propio que no pudo ser hasta el día de hoy todavía emulado por nada, ni por nadie, por ningún santo, ni nada. Porque, a ver, uno dirá,
hay santos que hicieron milagros. Mm, Hay hechiceros que han hecho cosas, seguramente con cierto poder del demonio, porque los brujos operan aún sin saberlo, por eso hay que tenerlo en cuenta. Los brujos, es que una vez se va a veces una gente tonta, ¿no? No se da cuenta, incluso católicos, va a consultar brujos, ¿no? Hechiceros, magos, le tiran las cartas, el tarot, todo ese tipo de tonteras, ¿no? No se dan cuenta que muchas veces está el demonio atrás. Y después, tanto ellos como la familia a veces quedan como embarrados por todo esto. No se juega con esas cosas. No se juega. El demonio es un ángel más inteligente que nosotros, ¿no? Bien, pero aún así hay prodigios, hay milagros, digamos, que quizás algunos santos han hecho. Por ejemplo, San Vicente Ferrer resucitó un muerto. San Felipe Neri resucitó un muerto. Pero nadie hasta el día de hoy ha podido hacer el prodigio gigantesco de por su propia virtud resucitar. Y este fue Jesucristo, que después de haber padecido en la cruz, conocemos la historia, si no, la veremos más adelante seguramente, padeció en la cruz, fue sepultado y al tercer día, como lo había predicho, resucitó. Jesucristo es una sola persona, decíamos, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por eso, como dice aquí bien el dibujo, ¿cuántas personas tiene hay en Jesucristo? Solamente una. ¿Y cuántas naturalezas tiene Jesucristo? Jesucristo tiene dos naturalezas. Una divina, que le viene dada por su persona divina, y otra naturaleza humana, que le viene dado por su naturaleza humana, por su madre, ¿no? Acá dice el ejemplo sencillo. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesucristo. ¿Y qué eres tú? Porque una cosa es quién es una persona y otra cosa es qué eres, ¿no? Yo soy Dios y hombre. O si queremos más bien, soy Dios hecho hombre, ¿no? Hecho hombre. Bien. Entonces, Jesucristo era Dios, es Dios, y tenía por lo tanto, y acá es súper importante porque empiezan las preguntas, en Jesucristo hay inteligencia divina, ¿m? Voluntad divina y naturaleza divina. Porque es Dios. Jesucristo es Dios hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo se hace hombre. Y por lo tanto tiene todos los atributos de Dios. La inteligencia de Dios, la voluntad de Dios, la naturaleza de Dios. Pero a su vez Jesucristo es hombre. Y por lo tanto, como es verdadero hombre, no hombre ficticio, no es que Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hizo una especie de holograma, así, un fantasma. No. Verdaderamente hombre. 100% hombre. Como es 100% hombre, también tiene una inteligencia humana, un querer humano, una voluntad humana, y también una naturaleza humana. Una persona, dos naturalezas. De ahí se entiende entonces que cuando Jesús trabaja, también se puede decir que Dios trabaja, porque es una persona con dos naturalezas. Cuando Jesús reza, también Dios reza. Cuando Jesús enseña, es Dios quien enseña. Y cuando Jesús muere, es Dios quien muere. Fíjese que uno dice a veces una cosa que a algunos primeros cristianos, herejes, les resultaba difícil. Por ejemplo, ¿cómo se puede decir que María, la Virgen María, sea madre de Dios? A ver, uno dice, ¿cómo Dios va a tener madre? Dicen algunos. Es que claro, desde el punto de vista de la naturaleza divina, no hay nada arriba de Dios. Dios no tiene ni madre ni padre. Es no creado, decimos, es increado, ¿no? Dios existió siempre. Pero como Jesucristo es Dios y es hombre, cuando decimos que María es madre de Dios, decimos simplemente esto, como María es madre de Cristo y Cristo es Dios, podemos decir que María es madre de Dios. Muy sencillo. Así como cuando decimos, Dios murió en la cruz, y uno dice, pero a ver, ¿cómo es que Dios va a morir en la cruz? Si Dios no muere, Dios no puede morir en la cruz. Lo que estamos queriendo decir es que eso que es Jesucristo, la persona de Jesucristo, Dios y hombre al mismo tiempo, en su naturaleza humana
puede padecer y por lo tanto puede morir en cruz. ¿Mm? Cuando decimos Dios, Dios fue envuelto en pañales, claro, porque Jesucristo es Dios y hombre al mismo tiempo, ¿no? Las acciones de Jesús son acciones de la persona que es divina y por eso también podemos decir que Jesús llora, que Dios llora, ¿no? Porque Jesús también es Dios. Bien. Todas sus acciones aparte por esto tienen un valor infinito, infinito. Sus palabras son palabras de vida eterna porque las está diciendo el mismo Dios encarnado, el mismo verbo encarnado, Dios hecho hombre. Eso significa el verbo encarnado. El verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hace hombre, se hace carne, se encarna, ¿no? Vive con nosotros. Y al padecer como ser humano, siendo entonces una persona divina, puede él pagar ese pecado original que fue hecho por un hombre mortal contra la divinidad. Solamente la divinidad puede pagar el pecado hecho contra ella misma, porque las acciones de cualquier hombre serían finitas, serían em, limitadas, ¿no? Limitadas. Y por eso entonces Dios, que no tiene límites, Dios que es infinito, Dios que es eterno, el mejor modo que encontró para redimir a la naturaleza humana es Él mismo saliendo en rescate, haciéndose hombre y pagando por todos los hombres. ¿Fue el Hijo de Dios siempre hombre? Sí, el Hijo de Dios siempre fue hombre. Es decir, desde que se encarnó. Pero antes de encarnarse, era simplemente el Logos. Por eso no puedo decir, el Hijo de Dios, mientras no se encarnó, no era hombre. Pero desde el momento en que toma y asume una naturaleza humana, comienza a ser hombre y Dios y permanece para siempre después de la resurrección, ¿no? El Hijo de Dios no siempre fue hombre entonces, sino que comenzó a ser hombre desde la encarnación. ¿Qué significa encarnación? Recién lo vimos. Significa que el Hijo de Dios, sin perder su naturaleza divina, se hizo carne, es decir, adoptó naturaleza humana, cuerpo y alma como nosotros. Y esto que vemos recién respecto de la voluntad, perdón, de la voluntad divina o voluntad humana, es interesante, porque uno dice, bueno, a ver, por ejemplo, y cuando Jesús quería las cosas, a veces quería cosas distintas de lo que quería como Dios, o sea, Jesús en cuanto hombre, quería alguna cosa distinta de Jesús en cuanto Dios. A ver si podemos aquí, voy a pasarles algo, esto quizás es para los más grandes, quizás, que es un texto muy cortito de Santo Tomás de Aquino, de Santo Tomás de Aquino, el gran Santo Tomás de Aquino, acerca de la voluntad de Cristo, ¿no? Santo Tomás tiene ese hermoso texto llamado la Suma Teológica, un texto fundamental, gigantesco, un hombre excepcional. Y se pregunta Santo Tomás muchas cosas acerca de la mm, naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, de cómo era, de cómo pensaba, de cómo quería. Entonces, voy a leer nada más que un texto cortito para que ustedes puedan compartir con ustedes, sobre todo con los más grandes, ¿no? Algo de Santo Tomás de Aquino. Se pregunta Santo Tomás en la tercera parte de la Suma Teológica, cuestión 18, sobre la unidad de Cristo en cuanto a la voluntad, ¿no? Y se pregunta, esta objeción se hace, digamos, siempre que comienza así. La voluntad humana de Cristo, Cristo en cuanto hombre, ¿quiso algo distinto de lo que quería en cuanto que era Dios? Es decir, quería a veces una cosa como hombre y otras veces la quería como Dios. Y entonces acá Santo Tomás responde, voy a resumirlo simplemente, dice así, en Cristo en cuanto hombre, existen varias voluntades. La voluntad sensible, ¿no? Por ejemplo, bueno, que quiero comer no sé, un asado, tomar una gaseosa, lo que fuera, llamada voluntad por participación. Y a su vez la voluntad racional, la voluntad, digamos, que es apetito racional, considerada bien como naturaleza, bien como razón. Bien. Es evidente que la voluntad sensible, dice Santo Tomás, rehúye por naturaleza
los dolores sensibles. Si yo me quemo, bueno, entonces saco la mano, ¿no? Si yo tengo frío, intento abrigarme, ¿no? Los dolores sensibles, la lesión corporal. Igualmente, la voluntad como naturaleza rechaza también las cosas contrarias a la naturaleza y lo que es esencialmente malo. ¿Mm? Me perdí. Por ejemplo, la muerte y otras cosas por el estilo. Bien, pero la voluntad como razón puede a veces elegir tales cosas, alguna cosa mala, por ejemplo, padecer frío o padecer calor. ¿Mm? Em, Perdón, alguna cosa mala. Perdón, me perdí. A la voluntad como razón puede a veces elegir tales cosas en orden a un fin. Así la voluntad sensible de un hombre normal e incluso su voluntad absolutamente considerada rehuyen el cauterio que la voluntad con razón eligen en orden a la salud. Que alguien lo pinche, por ejemplo, ¿no? Lo operen. Pero era voluntad de Dios que Cristo padeciese los dolores, la pasión y la muerte. Dios quería tales cosas no por sí mismas, o sea, no como un fin, no que me gusta que padezca mi hijo, ¿no? No como un fin, sino en orden al fin de la salvación de los hombres. Y con esto resulta evidente que Cristo, con su voluntad sensible, su voluntad humana sensible, ¿no? Y con su voluntad racional considerada como naturaleza, podía entonces querer algo distinto de lo que Dios quería. Por ejemplo, claro, no querer ir a la cruz en su cuanto a su voluntad sensible. Lo vemos en Jueves Santo. Jesús está en el huerto de los olivos y ¿qué dice cuando reza? Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. No quiero. Sabía que tenía que ir a padecer, que lo flagelaran, que le clavaran las espinas en la cabeza, que lo clavaran los clavos, que le... Claro, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, ¿no? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Bien, es decir, que en Dios, en Jesucristo, Dios hecho hombre, había entonces dos voluntades, la voluntad humana y la voluntad divina. Sin embargo, la voluntad humana estaba siempre, siempre dirigida hacia la voluntad divina. Y aunque padecía, y aunque sensiblemente le costaba ir a la cruz, aunque sensiblemente lloraba por su patria, Jerusalén, lloraba, por ejemplo, Jesús lloró. Dominus Flevit. Hay una iglesita así en Tierra Santa llamada así, Dominus Flevit, el Señor lloró, ¿no? Lloró, por ejemplo, cuando muere su amigo Lázaro, se leen en los evangelios. Jesús lloró porque Jesús padecía, porque Jesús era y es verdadero hombre como nosotros. Jesús fue tentado también. Vemos en las tentaciones en el desierto, al menos son las que se narran en los evangelios, ¿no? Bien, muy bien. Seguimos entonces. Hay una persona con dos naturalezas. ¿Mm? Fue el Hijo del Hombre, Dios nuestro Señor, y por lo tanto sus padecimientos, sus acciones, tienen siempre un valor infinito. Y esto es lo que tiene que quedar muy en claro. Voy a ser repetitivo con esto, pero el misterio central de la encarnación es que Jesús es verdadero Dios y a su vez es verdadero hombre. Si Jesucristo no fuera verdadero Dios, no podría habernos redimido de nada. ¿Mm? Hubo una herejía muy famosa ya por el siglo IV, llamada la herejía de los arrianos, del arrianismo, que decía que Jesús era un gran hombre, un superhombre, pero no era Dios. Claro, uno dice, padre, bueno, está bien, puede ser una especie de semidios o una especie de ángel. No, 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 no. ¿Qué consecuencia se trae de que Jesucristo no fuese Dios? Bueno, una importantísima. Si Jesús no es Dios, por lo tanto tampoco pudo redimirnos. Y si no pudo redimirnos, seguimos todavía bajo el peso y el yugo del pecado y todo lo demás no existe. Ni la Biblia, ni los sacramentos. Fue un gran hombre, pero no fue Dios. Es una especie. Ahí sí, entonces es como algunos herejes dicen, bueno, por eso algunos herejes dicen, bueno, Jesucristo es como Buda, ¿no? Más o menos, o como Confucio, ¿no? O como Mahoma, o como un hombre importante más, ¿no?
No, 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 momentito. No es un hombre importante más, es el único Dios verdadero. El resto ni son dioses, ni poseen ninguna religión verdadera. Fíjense, si Jesucristo no es Dios, tampoco pudo haber revelado nada. Por eso, Jesús es Dios y es hombre. ¿Y qué hubiese pasado si, bueno, perfecto, es Dios como una especie de fantasma, como decían algunas herejías, ¿no? Un holograma, ¿no? Una similitud de hombre, pero no se hizo hombre, ¿no? No se hizo hombre. Es como un fantasmita. Bueno, por lo tanto, no asumió ninguna naturaleza humana. Bueno, si Jesucristo no es hombre y Dios no asumió ninguna naturaleza humana, no nos puede salvar del pecado que los hombres hicimos por medio de Adán y Eva, nuestros primeros padres. De la importancia de afirmar y reafirmar la doble naturaleza de Jesucristo. Jesucristo es Dios y a su vez es hombre. Lo vemos en el Evangelio de San Juan, que recién vimos, ¿no? El primer capítulo del Evangelio de San Juan, el prólogo del Evangelio de San Juan, ¿no? Y el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, dice el Evangelio de San Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bien, ¿cómo se hizo hombre el Hijo de Dios? El Hijo del Hijo de Dios se hizo hombre, decimos, por medio de la Santísima Virgen María. ¿Por qué se encarnó el Verbo? Vemos en el Catecismo. Se encarnó, se hizo hombre, para reconciliarnos con Dios, para que conociéramos el amor de Dios, para ser nuestro modelo de santidad. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y para hacernos partícipes por su encarnación de la naturaleza divina. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Fíjense que la encarnación, no solamente el hecho de la encarnación, sino lo que después el Hijo de Dios hecho hombre va a ser una persona con dos naturalezas, pero Jesús caminó entre nosotros. Fue uno más entre nosotros. Parecía uno más. Parecía, vamos a ver enseguida, parecía ser el hijo del carpintero nada más, ¿no? Sin embargo, todo lo que hizo lo hizo para incluso darnos ejemplo. Incluso su obra monumental, que es la muerte en cruz. Si Dios nos hubiese redimido con un abrir y cerrar de dedos, con un abrir y cerrar de ojos, un chasquido, quiero decir, si Dios nos hubiese redimido con un soplido, como podría haberlo hecho, sí, totalmente, estábamos redimidos. Pero ¿por qué buscó esta manera de redimirnos? La mejor manera, porque Dios entre las cosas siempre quiere elegir la mejor. Porque fíjese que el momento de la cruz, cuando uno sufre, nos pasa siempre, y uno no tiene consuelo, no tiene consuelo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué a gente buena le pasan cosas a veces malas? Bueno, el único consuelo es la enseñanza de nuestro Señor en la cruz. Cuando uno mira un crucifijo, nos remontamos a ese año 33 de nuestra era cristiana y decimos, Él, pudiendo haber salvado de infinitos modos posibles, quiso salvarnos así. El inocente muere por los culpables. Él que no tenía pecado, dice San Pablo, se hizo como pecado mismo, ¿no? Asumió el pecado, pagó como un cheque en blanco. Bueno, miren, yo voy a perdonar a todo aquel que esté arrepentido. Por lo tanto, cuando uno sufre, tiene que ver el ejemplo de nuestro Señor en la cruz, para ver que Él antes padeció por nosotros. Y Él antes nos mostró cómo uno puede y debe sufrir. ¿Por qué se encarnó el Verbo? Para reconciliarnos con Dios, para que conociéramos el amor de Dios, para ser nuestro modelo. ¿Cuándo fue que el Hijo de Dios concebido se hizo hombre? El Hijo de Dios fue concebido y hecho hombre el mismo día de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel le anunció a la Santísima Virgen María que iba a ser la madre de Dios. ¿Dónde se encuentra esto? Vamos al Evangelio de vuelta. Evangelio de San Lucas, ¿no? San Lucas no era de los 12 apóstoles, pero sí era de los discípulos del Señor y era médico, un hombre donde se encuentran los datos científicos más importantes de los evangelios se encuentran en San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo primero, versículo
26. Voy a leer el texto muy hermoso. Dice así: al sexto mes, ¿por qué empieza así? Porque está hablando al sexto mes del embarazo de Santa Isabel, la prima de la Virgen María, porque comienza el Evangelio así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida en matrimonio a un varón de nombre José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando donde ella estaba, le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Al oír estas palabras, se turbó María y se preguntaba qué podría significar este saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia cerca de Dios. He aquí que vas a concebir en tu seno y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? El ángel le respondió y dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Isabel, en su vejez, también ha concebido un hijo, y está en su sexto mes, la que era llamada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo al ángel: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Es decir, el Hijo de Dios se hace hombre en el seno de la Santísima Virgen María. Aquí tenemos, por medio de esa proposición que Dios le hace a la mejor de las mujeres, a aquella que había sido pensada desde el principio, como vimos hace algunas clases, para ser la madre del Redentor. El Hijo de Dios fue concebido y hecho hombre el día entonces de la Anunciación, ¿no? Esto es lo que decimos cuando rezamos el Ángelus: el ángel del Señor anunció a María, decimos y respondemos, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Se reza una Ave María, ¿no? Y de vuelta se recuerda todo el Evangelio de San Lucas. He aquí la esclava del Señor, dice la Virgen Santísima. Hágase en mí según tu palabra, ¿no? Y el verbo se hizo carne, el Evangelio de San Juan, y habitó entre nosotros. El Ángelus, esa oración tan hermosísima, no sé si ustedes la conocen, pero es una oración que habitualmente se reza 3 veces al día, a la mañana, al mediodía y al atardecer, al final del día. Es como un poco un modo como de santificar el día, ¿no? Es un modo también muy hermoso de decir, bueno, voy santificando las horas, el trabajo, los momentos del día, ¿no? Dios envió al ángel a pedir a María su consentimiento. María dijo que sí. Dios envió al Espíritu Santo para ser la madre de su hijo. El ángel del Señor anunció a María. Aquí tenemos entonces la oración. Y acá, interesante esto, lo que decíamos antes: María, por ser madre de Jesús, es también madre de Dios. Sí, como decíamos antes, María, por ser madre de Cristo, es también madre de Dios. Se le puede decir madre de Dios perfectamente. Aquí pasamos a la siguiente diapositiva, que es bastante catequética en cuanto a las imágenes, ¿no? Como podemos ver, de hecho le decimos así: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ¿no? Si Teresa es madre de Luisito, y Luisito es un compuesto, decimos, de alma y cuerpo, la madre de Luisito es tan solo madre en lo que se refiere al cuerpo, pues el alma, vimos, viene directamente dada por Dios, porque el cuerpo no puede engendrar almas. El alma viene infundida por Dios directamente, ya sea cuando un papá y una mamá se quieren mucho y entonces en matrimonio tienen hijos, o sea cuando se hacen cosas espantosas, como pueden ser la manipulación genética, la fecundación in vitro, el alquiler de vientres, la subrogación de vientres, en fin, todo este tipo de barbaridades que vemos ahora, ¿no? Sin embargo, a pesar de que la señora Teresa es madre de Luisito, es madre de Luisito, decimos, aunque ella no sea la mamá del alma de Luisito, decimos que es la mamá de Luisito, punto. No, pero padre, un momentito, usted recién dijo que el alma viene infundida por Dios directamente en el momento de la concepción y por lo tanto la mamá y el papá solamente son
los co-creadores del cuerpo. Bueno, sí, pero cuando uno habla y se comunica con el resto, yo no digo, no, la señora Teresa es la mamá del cuerpo de Luisito, pero en realidad el alma de Luisito viene dada por Dios. No, simplemente decimos, Teresa es la mamá de Luisito, ¿no? Bien, y no la mamá del cuerpo de Luisito solamente. Y así entonces decimos que María Santísima es madre de la persona de Jesucristo, y como la persona de Jesucristo es divina, decimos también que María es madre de Dios. Recordemos que Jesucristo tiene una sola persona y dos naturalezas, ¿no? Divina y humana. Y acá llegamos un poquito, ya acá para llegando un poquito al final de esta clase, esta parte que yo quería comentar. ¿Por qué llamamos a María la Virgen? Bueno, decimos que María es virgen porque no tuvo contacto para que Jesús naciera con hombre alguno. Eso significa la virginidad. La virginidad es no haber tenido intimidad como un papá y una mamá normales, y entonces de ese modo ser virgen, tanto un varón puede ser virgen como una mujer puede ser virgen. De hecho, cuando veamos el tema de los mandamientos, de los 10 mandamientos, vamos a ver uno de los mandamientos, que es el sexto mandamiento, que dice así: no cometer actos impuros, o no fornicar, también se dice, ¿no? En el catecismo. ¿A qué se refiere esto? A que hay que llegar al matrimonio, en unión entre varón y mujer, uno con una para siempre, virgen. Hay que intentar, y bueno, en el caso que uno no haya podido, tendrá que entonces confesarse, como pasa con todos nuestros pecados. Así funciona, somos de carne somos, se dice, ¿no? Bueno, así es la relación. Sin embargo, la Virgen Santísima fue virgen, fue virgen. Dios eligió a una virgen, por eso es esposa de Dios. E hizo el milagro de hacer nacer a su propio Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, en el seno de la Santísima Virgen María, ¿no? El Padre, entonces, de Jesucristo es Dios Padre, Dios mismo. La Madre es la Virgen Santísima, que fue virgen, hay que repetirlo, antes, fue virgen durante y fue virgen después del parto. Virgen antes, durante y después del parto. Nunca más tuvo hijos, ¿no? Fue siempre virgen. De hecho, esto estaba profetizado. Lo encontramos aquí enseguida, en las próximas diapositivas, ¿no? Fue profetizado, por ejemplo, por el profeta Isaías, ¿no? El profeta Isaías, 800 años antes de Jesucristo, profetizó: he aquí que una virgen, esto se encuentra en Isaías 7:14, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, al cual le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14. Si alguno tiene una Biblia en su casa, va al texto de Isaías, el profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 14, y si quiere darse cuenta si es una Biblia buena o una Biblia mala, fíjense si dice virgen o no. Algunos le ponen jovencita, doncella, ¿no? Esa es una versión más tipo protestantizante, ¿no? Aquí que una joven concebirá. Una clave genial para darse cuenta si es una Biblia más o menos seria es si uno se va a Isaías 7:14, y si dice, he aquí que una virgen concebirá, me quedo tranquilo, es una buena Biblia, entonces una Biblia católica, buenísimo. Y si es una Biblia más o menos, sí, bueno, va a decir una jovencita, una doncella o lo que fuera, ¿no? Es así, así funcionan las cosas. Le dijo el ángel, capítulo de San Lucas que recién leímos, el capítulo primero: no temas, María, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Claro, la Virgen le dice: ¿cómo voy a hacer esto si yo no tuve contacto con ningún varón, no he conocido varón? No. Acordémonos que la Virgen María estaba comprometida con San José, con la idea de mantener un matrimonio virginal. Por eso se llaman así aquellos matrimonios que a veces puede ser que se casen, pero que no tengan familia, ¿no? O voluntariamente, de mutuo acuerdo, se llama matrimonio josefino, por lo de San José y la Virgen María, ¿no? Es fe de los apóstoles, afirmada en el credo, que fue concebido Dios nuestro Señor por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de María virgen, virgen, ¿no? Jesús fue el único hijo de María. Es llamado en el Evangelio el hijo primogénito, que en la Biblia significa aquel hijo que nace sabiendo que no va a nacer otro, ¿no?
Pero algunos dicen, no, pero si fue el primogénito es porque tuvo más. No, no, se le llama así en la Biblia a los primogénitos, es el único, ¿no? San José fue solamente padre adoptivo de Jesús. Ante la ley y la sociedad aparecía como el padre. De hecho, el ángel le aclara, lo que se ha engendrado en ella, el Evangelio de San Mateo, es del Espíritu Santo. O sea, no, quédate tranquilo, San José. La Virgen Santísima, tu prometida, no ha hecho nada con nadie. San José, por eso al principio no entendía, ¿no? Después Dios se lo explica por medio del ángel en sueños. No entendía, no que dudase de la Virgen María, no entendía qué hacer después con esto, ¿no? Claro, imagínense, un hombre excepcional como San José, el famoso patriarca, por justicia y para evitarle un problema a la Virgen Santísima, sin dudar de ella, no entendía qué hacer después. Bueno, dice, decide abandonarla en secreto. Pero no entramos en el tema de San José. Si hay tiempo, después entraremos a ver un poco más del famoso patriarca San José. Objeción típicamente protestante. Típicamente protestante. Pero como si en el Evangelio Padre dice que Jesús tuvo, por ejemplo, más hermanos. Vamos a ver acá, a ver si encontramos acá. Evangelio de San Mateo, capítulo 13. San Mateo, capítulo 13. Típica objeción protestante, típica objeción de las sectas. La Virgen María no fue virgen porque la Biblia dice que tuvo más hermanos. Como si fuera, primero, como si fuera que la Biblia es la única fuente de revelación. Acordémonos que está la tradición de la iglesia que es anterior a la Biblia. Pero bueno, aún si uno quiere nada más que basarse en la Biblia. Capítulo 13 de San Mateo, digo, versículo 55. Leemos. Dice así. Dice, capítulo 53, versículo 53 de capítulo 13. Cuando Jesús hubo acabado estas parábolas, venía explicando y narrando algunas parábolas, partió de este lugar y fue a su patria, Galilea, y les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que estaban poseídos de admiración y decían, ¿de dónde tiene este la sabiduría esta y los milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Claro, creían que era el hijo de San José. ¿No se llama su madre María? Y acá viene el tema. Y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Listo, padre, ya está, ya entendí. Fíjense, si dice la Biblia que Jesús tuvo hermanos, por lo tanto la Virgen María, capaz que fue virgen antes del parto y durante quizás, pero después seguramente que no, porque dice que tuvo más hermanos. Bueno, el punto está, es que los ignorantes de siempre, que no conocen ni la lengua original en la que fueron escritos los evangelios, ni a su vez lo contextualizan, ni ven los paralelos, no se dan cuenta o repiten como loros, como muchas veces hacen muchos protestantes, que la palabra adelphos, hermanos, en griego, significaba parientes, ¿no? Por eso nos encuentra con que, por ejemplo, la misma María, Santiago, José, etcétera, en otros pasajes del Evangelio son puestos como hijos de otras madres. Vamos a ver si acá encontramos este texto, porque cuando uno hace estas cosas así, después sucede, por ejemplo, Mateo 13, 56, 55, 56. Encontramos los nombres de los hermanos de Jesús, Santiago o Jacobo, lo mismo, José, Simón y Judas. De estos cuatro hermanos mencionados, dos eran apóstoles. Santiago, se lee en Gálatas 1:19, dice, es el hermano del Señor, ¿no? Santiago, el menor, quiero decir, y Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Sin embargo, la madre del apóstol Santiago, el menor, se llama María. Y esta María, madre de Santiago y José, se cuenta que estaban junto a la cruz, Marcos 15:40. Y era hermana de María, la madre de Jesús, Juan 19:25. Es decir, que se les llamaba hermanos a los parientes, en este caso, en concreto, primos de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, esto pocos lo saben, se rodea de varios primos hermanos o primos segundos, ¿no? Pero va como juntando a cierta parentela entre sí. Otro texto del Evangelio, hablando de hermanos, para darse cuenta que los hermanos eran tenidos como parientes o incluso de modo genérico, bueno, gente cercana, no gente muy cercana. Por ejemplo, dice así, primera carta a los Corintios, ¿no? Capítulo 15. Estamos viendo por qué. Estamos viendo por qué. Perdón.
mm, estamos viendo por qué, digo bien, ups, hermanos no son hermanos de sangre siempre. Capítulo 15, dice así, el hecho de la resurrección de Cristo. Em, Os transmití ante todo lo que yo mismo recibí, dice San Pablo, que Cristo fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Y dice acá, capítulo 15, versículo 6 de la primera carta a los Corintios. Luego fue visto por más de 500 hermanos a la vez. Entonces, piensen que la Virgen María tenía que haber tenido 500 hermanos, ¿verdad? Bueno, en fin. Esto es lo que entonces muchas veces los protestantes ni siquiera terminan de analizar, de ver. Por eso, ¿es San José el padre de Jesucristo? No, Jesucristo no tiene un padre humano. San José fue el esposo de la Santísima Virgen María y el padre adoptivo, o también se le llama padre putativo, putar en griego significa pensar, ¿no? Que le da el nombre a Cristo. San José es el padre adoptivo, ¿no? Bien, Jesús siempre tuvo un solo padre, que es el Padre eterno, el Padre de siempre, el Padre desde la eternidad. Bien, San Francisco de Sales muestra esta comparación. Si un hombre de campo posee un jardín, él tiene el derecho sobre todo lo que produce el tal jardín. Si una paloma deja caer una semilla en el jardín y luego nace una flor, ¿le pertenece esa flor al labrador? San José es como el labrador y María el jardín. San José como esposo de María, el Espíritu Santo, la paloma celestial, deja caer una semilla en María espiritualmente. La flor que creció en ella fue Cristo. ¿No tiene acaso San José los derechos de un padre sobre su hijo, sobre Cristo? A pesar de no haber sido él quien plantó la semilla, ciertamente que los tuvo. Y Cristo mismo reconoció los derechos de San José obedeciéndole como a un padre. ¿Cuándo nació Jesucristo? Nació Jesucristo de la Santísima Virgen María en Belén, el día de la Navidad, hace más de 2000 años. Por eso nosotros recordamos cada día 25 de diciembre la Natividad, la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Y cada 25 de marzo, es decir, 9 meses antes, fíjense, 9 meses antes, 9 meses después, cada 25 de marzo recordamos la encarnación, ¿no? Esto que recién venimos leyendo al principio del Evangelio según San Lucas, cuando el ángel San Gabriel le anuncia a la Virgen Santísima que va a ser madre del Redentor. 25 de marzo, la encarnación, 25 de diciembre, 9 meses después, la Natividad. ¿Cuántos años vivió Cristo en la tierra? Cristo vivió aproximadamente unos 33 años, ¿no? Y todo esto que decimos, se encontraba ya profetizado en las profecías del Antiguo Testamento. Fíjense todo lo que se había profetizado y que el pueblo de Israel no va a querer aceptar, ¿no? Isaías 7:14, recién lo vimos, ¿no? Que nacería de una virgen, profeta Miqueas, 700 años antes de Jesús, que iban a nacer en Belén de Judá. El profeta Daniel indica precisamente el tiempo de la venida del Mesías, ¿no? El rey David, 100 años antes, detalla que sus manos y sus pies serían perforados. Todo esto se lee en Semana Santa, ¿eh? Precioso. Uno se le pone la piel de gallina. Todas las profecías que se cumplen en Cristo. Le darían a beber hiel y vinagre, ¿no? Uno de los suyos lo entregaría. Zacarías, el profeta Zacarías, sería vendido por 30 monedas de plata y su corazón sería traspasado por una lanza. La encarnación del Verbo, Dios hecho hombre. Lo más importante, el misterio más importante quizás de nuestra fe es que Dios vino a salvarnos haciéndose hombre en el seno de la Santísima Virgen María. Todas estas cosas hay que analizarlas bien, pensarlas, meditarlas y anotarlas. Es un modo también hermoso no solamente de tener la cabeza formada como católicos, sino también, una vez que uno tiene la cabeza formada como católicos, obrar en consecuencia. Si Cristo es Dios hecho hombre, por lo tanto, Dios vivió entre nosotros, se reveló como tal. Yo debo conocer lo que dijo y por lo tanto también debo intentar buscar salvarme por medio de sus enseñanzas. Terminamos acá entonces, como siempre, una hora intentamos ser precisos, dando la bendición.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga mucho y hasta la próxima clase si Dios quiere. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.